Disculpen. Tiene que ser de esa manera, no de otra. Hay algo que quiero decir. Hay algo que él quiere decir y lo está diciendo. Y lo está diciendo en todas partes con muchísima fuerza. Lo dice no solamente a través de las redes sociales, lo dice no solamente en las manifestaciones, lo dice bajo una nueva forma de actuación, una nueva forma de ser ciudadano, una ciudadanía casi virtual, cuando cualquier medio fundamentalmente termina dándole frecuencia al mensaje de aquellos que con su convicción, con su voz, quieren algo que decir para transformar realidades y fortalecer lo que desde su perspectiva es vivir con otro, convivir en sociedad. Pero ¿cuál es esa realidad que nos acompaña frente a la reflexión de los próximos 30 minutos? Es una realidad que en Argentina, noticias de esta semana, las primeras planas estuvieron repletas de movilizaciones. No es distinto a Marruecos, no es distinto a Grecia, no es distinto a México. Apenas esta semana, a principios de esta semana, todas las primeras planas estaban llenas de la movilización ciudadana en términos de reivindicaciones laborales, en términos de desacuerdos con respecto a decisiones políticas tomadas, de acuerdo a muchos elementos que algunos de ellos, los que ustedes con seguridad le han hecho seguimiento en su trabajo de formación permanente como líderes en la policía, es esas primaveras en estos jóvenes, ya no tan jóvenes, que tenían mucho que decir. Pero es las primeras planas de España de ayer que llenaron todos los medios frente a la inquietud de lo social, que vestido de manifestaciones con carácter a veces político electoral, a veces dentro de todo el tema que ha habido en la polémica religiosa de Mahoma, tiene que ver con el tema fundamentalmente religioso. El mismo presidente de los Estados Unidos, varios de los discursos de Naciones Unidas esta semana reunidas, plantearon la complejidad de esa ciudadanía que hoy por hoy tiene algo mucho que decir. Entonces, no es nuevo. A principios de todos los años se reúne en Davos, una ciudad de Suiza, una organización que se llama el Foro Económico Mundial. Allí acuden más de 5.000 líderes del mundo. Allí acuden líderes de la política, de la economía, de lo social, con orientación a lo ambiental. Allí se define la discusión que se va a tener en profundidad en el año. Allí se conoce las inquietudes globales que son compartidas. Ahí se revisa si los focos de los posicionamientos en función de las expectativas de lo social son los adecuados. Allí se confrontan posiciones de aquellos que tienen mucho que decir. En ese Davos de este año, ¿qué fue lo que pasó? Más allá de los cuestionamientos de los modelos económicos en el mundo, la gran revisada sobre cómo esos modelos han construido o no bienestar, plantearon elementos que tenían que ver con el tema de la desigualdad. Pero además, estos elementos tuvieron que ver con expresiones que mientras estaban esas 5.000 personas reunidas en Suiza, había un grupo que decía en la calle en movilizaciones muy importantes es ¿dónde está el 99% restante de los que somos aquellos que mucho queremos decir? Eso no es representativo. Y en esa crítica y en esas fotos que están allí, aparecieron palabras que no siendo novedosas en el contexto de lo social, nos llevan a la reflexión. Distopía, por ejemplo. Habíamos escuchado de utopía, pero es que la distopía es lo contrario, es la parte perversa de lo que es la utopía. Es la deformación absoluta de las realidades que, por cierto, son esas realidades de las que ustedes están justamente generando reflexión en este primer encuentro internacional. Unas realidades que están afectando la credibilidad y la confianza en las instituciones,
y dentro de ellas también la policía. Es decir, la policía se confronta a una realidad donde la desconfianza se hace general y donde el ciudadano que tiene mucho que decir, hoy tiene medios que ya no tienen control de nadie, porque en mi SMS yo escribo lo que quiero escribir. Peor aún, cuando ustedes ven en cualquiera de los programas de los canales de televisión o de radio, siempre alguien tiene en la mano algún equipo para conectarse con los Twitter que son en ese momento dichos o los SMS que están dichos allí. En consecuencia, el poder de esa ciudadanía virtual cada vez es mayor. Esa situación de crítica de la distopía impacta la confianza. Y Sandra ayer, cuando en su extraordinaria presentación a la que nos tiene acostumbrado y que siempre su club de fans, yo soy parte del club de fans, siempre le hemos admirado, hablaba de que yo repito permanentemente el concepto de confianza en todas mis reflexiones. Desde hace muchos años. Tengo el privilegio, tengo algunos de ustedes que me conocen en esta audiencia, tengo el privilegio de venir con frecuencia a Colombia y disfrutar de estas reflexiones y sobre todo disfrutar de este extraordinario y muy bello país lleno de gente hermosa. Esta realidad de confianza en el caso de Colombia, en el caso de Latinoamérica me recuerda a un amigo que nunca deja de estar en mi maleta, el hijo de don Manolo, Manolito. Manolito es especial. Frente a ese tema de la confianza dice cosas como, se habla mucho de depositar confianza, pero nadie me dice qué interés me van a pagar. El interés que me van a pagar. Ese concepto de Manolito tiene que ver entonces con las razones de la desconfianza entre muchos elementos del mundo actual. Dos medios importantes, The Economist y The Fortune, publicaron una en el 2000, a principios del 2000, y otro al final de la década, en 10 años, dos titulares que son dramáticos. Uno era, el sistema fracasó, y otro casi que implorando es, salven al sistema. Frente a los escándalos de WorldCom, todos los problemas que hubo con las hipotecas, toda la implicación que hubo en el mundo, y por cierto, con sus características particulares en las pirámides en Colombia. Porque además también tomamos las mismas figuras que llegó a generar desequilibrios en lo político frente a la manera como fue manejado el negocio de la pirámide. Ese impacto a lo que es fundamentalmente confianza tiene que ver con la expresión de ese Manolito que sin darnos cuenta muchas veces está en nosotros. ¿Cuál es la estrategia en el fortalecimiento cultural de la institución para manejar al Manolito que tenemos por dentro? Ese Manolito del que voy a seguir hablando se encuentra con justo la percepción opuesta y en una, casi sería irrespetuoso decir caricatura, yo tendría que decir en una descripción de vida. Quino me permitió repetirles hoy a algunos de ustedes que lo han visto, cuando le pregunta Manolito leyendo el periódico, ¿qué estás leyendo, Manolito? Y impresionado, Manolito se voltea y le dice, la cotización del mercado de valores. Y le dice entonces Mafalda, claro, de valores morales, espirituales, artísticos, humanos. Y le dice Manolito, no, de los que sirven. ¿Cuáles son los valores que nos sirven? Esa reflexión no es la que yo me hago a mí, es la que aquellos que no están hoy sentados aquí se hacen de ellos y desde ellos a ustedes. ¿Cuáles son los valores que nos sirven? Cuando el general, cumpliendo su función en la búsqueda del equilibrio esta mañana, nos llamaba la atención para generar conciencia del rol de lo que es la disciplina. Yo soy civil. Él por generosidad pura decía, me disculpo con algunos de ustedes, y yo lo veía como él está ejerciendo el rol que le corresponde para construir los equilibrios que no desdicen absolutamente el tema de la conciencia y de la
decisión individual, pero que cuando hablaba recordaba mis conversaciones con mi hijo, que ante el planteamiento de hacer lo que le venga en gana, le decía, no, tú siempre lo puedes hacer, pero tendrás que pagar la consecuencia. Eso, en la búsqueda del equilibrio, tiene que ver con cuál es el valor que me sirve a mí y al otro. Porque lo que hace cultura es la identificación temprana de ese valor común, para que en lo común me comunico y esa comunicación termina siendo una comunión, que es el origen de la palabra comunicación, comunicar. Ese concepto de cuáles son los valores que nos sirven tiene que ver entonces con la dinámica, con la complejidad que estamos viviendo. Y esa complejidad en esa realidad, que es el tema que me pidieron abordar en la reflexión, nos atrapa a veces en escenarios llenos de laberintos o decisiones absolutamente extremas de con un titular o con una opinión terminar con lo que es mi propia carrera o mi propio desarrollo personal. Pero eso que ustedes están viendo allí complejo se discutió en Davos también. Eso que ven y que con seguridad no pueden leer, lo que intenta colocar son unos mapas muy complejos del tamaño de los riesgos que nos involucran. Gobiernos frágiles, poca credibilidad en las instituciones, grandes asimetrías en lo económico, que son las realidades que una importante institución como ustedes tiene que conocer, tiene que comprender y que tiene que prepararse para gestionar. Porque esa realidad no la construyen ustedes. Esa realidad, en ese contexto, los construyen muchos, además de ustedes. Pero son ustedes los llamados a, sobre esa realidad, crear los niveles de confianza para administrarla y contribuir a la creación, a la consolidación, al logro del bienestar. Porque el rol del equilibrio justamente le corresponde a una institución como la policía. ¿Y por qué no digo? Porque un detonador dramático para esta complejidad es fundamentalmente la inequidad. Y la inequidad, amigas y amigos, en Latinoamérica, de acuerdo al Latinobarómetro, última investigación, fundamentalmente en Latinoamérica tiene números que son dramáticos. Números donde Colombia está bastante por debajo del promedio. 20% es la percepción de inequidad. En el caso de Colombia está casi a la mitad, es decir, es mucho más complejo. Lo que ustedes leen aquí, arriba son los países donde se percibe que hay mejor distribución de la riqueza. Abajo, donde hay peor distribución de la riqueza. Y esa poca equidad es la que genera los impactos dramáticos en lo social. Que por cierto, ¿quién es llamado a gestionarlos? Ustedes. Hoy, lo decía el general, lo decían otros expositores, está alguien cuidando del ambiente, alguien cuidando del señor presidente, alguien cuidando de nosotros los ciudadanos y los civiles, y están cuidando las emociones que generan justamente esta realidad. Esta realidad a la que me refiero tiene que ver que, sin embargo, Latinoamérica está en mejores condiciones. Sin embargo, colombianos de excepción como Luis Alberto Moreno están haciendo esfuerzos importantes en invertir en un país, en una región que está, por cierto, mejor que otras regiones del mundo en este momento. Es decir, en esa situación y en esa realidad hay una reflexión fundamental. ¿Cuáles son los valores que te sirven y cuál es el código ético sobre el cual construyes tus actuaciones? Porque como ciudadano, las reglas del juego se definen sobre la base de códigos claros que con disciplina debemos estar revisándonos a nosotros mismos. Es decir, amarrando a ese manolito que tenemos por dentro. Esa visión tiene que ver con que tenemos hombres de principios, lástima que nunca los dejen pasar del principio. Cuando lo define claramente Quino en su extraordinario personaje Mafalda. ¿Cuál fue la conclusión en esta primera de 3 partes de la reflexión que voy a compartir con ustedes de Davos este año? Un autocuestionamiento brutal que terminaba diciendo, chicas y chicos, por favor, regresemos a lo básico. ¿Dónde está la responsabilidad social de la empresa?
Y alguien, con razón, diría, la empresa privada. No, chicos. La empresa pública o privada, con fines o sin fines de lucro, grande o pequeña, nacional o multinacional, la empresa. Esa respuesta fue básicamente lo que amplió lo que ustedes, por cierto, ayudaron a que sucediera con absoluta ejemplaridad, que fue el encuentro en Cartagena. Todo el tema que se vinculó en la última cumbre de las Américas tuvo que ver con elementos donde además, alineados con lo que ya Naciones Unidas en el Global Compact había definido en una investigación presentada unos meses antes, era, señores, ocupémonos del tema del consumidor ciudadano, cuidado con los temas de nuestros trabajadores y por favor, vinculemos relaciones con gobierno mezclándonos, generando alianzas, construyendo confianza. ¿Y por qué lo digo? Porque ese consumidor hoy, elector hoy, bajo los conceptos que he descrito, está dispuesto en todas las investigaciones, esta es una de Pricewaterhouse relativamente reciente de España, donde el consumidor en España dice, yo estoy dispuesto a castigar a las empresas públicas o privadas, las empresas que no tengan comportamientos sociales frente a esta realidad. Ahora, ¿cómo la castigo? Bueno, ojo si están usando mano de obra infantil, ojo con el trabajo forzoso. ¿Y quién ayuda a que esto se cumpla? Ustedes. Porque a ustedes se les exige el cumplimiento del deber o la protección del derecho que tenemos los ciudadanos. Y esos ciudadanos que se sienten afectados, básicamente van a buscar a la autoridad, a la policía. Si ustedes no conocen, no comprenden las tendencias, ¿cómo van a construir ustedes en esta cultura los mensajes? Porque es una orden solamente. Creo que Andreu y también el general López, no es porque es una orden nada más. Hay una reflexión detrás de la orden, hay una lógica detrás de la orden. Pero esa lógica, ¿cómo la construyen si no tienes la historia? ¿Quiénes sabemos? Y no voy a pedir que levanten la mano. ¿Cuáles son los principios del Global Compact? ¿Quiénes sabemos cuáles son las inquietudes de la sociedad en términos de lo que aspira de las instituciones en general? Porque si no la sabemos, estamos perdiendo la mejor parte de la historia, que es la construcción del mensaje para hacerle entender al otro por qué no está bien lo que está haciendo. Esto no es simplemente blancos y negros, no es una lista de chequeo, es de reflexión estratégica, es, Andreu lo decía, de pensamiento. Esto tiene que ver con una serie de elementos que voy a saltar, pero que además inclusive, por ejemplo, el público está dispuesto a cuestionar a través de las redes sociales y lo hace, despidos injustificados. ¿A dónde acudo? ¿Al Ministerio de Adscripción del área laboral? Sí, pero cuando yo me manifiesto, ¿quién contiene esa manifestación? ¿Quién recibe la denuncia? Ustedes. Entonces la necesidad del desarrollo de conocimiento trasciende el cumplimiento de una instrucción. Se inserta en la necesidad de crecimiento gerencial, porque ustedes son gerentes de procesos. Ustedes fundamentalmente son líderes de procesos y esos procesos son los que generan la confianza, como un merecimiento, como una conclusión. Esa situación que describo tiene que ver con un ojo que está revisando y está viendo a la policía de frente. Y ese ojo que está viendo tiene que ver con la invitación que Sandra me hacía. Sociedad, sí, pero la sociedad parte de que hay unos principios comunes en términos de valores. ¿Los tenemos? La otra palabra de la explicación que nos hace en el título que le puso en estricto cumplimiento del deber y en imposición clara para nosotros los que recibimos órdenes de Sandra, le puso inspiración. Pero la inspiración probablemente suena a algo artístico, a una mágica circunstancia donde el toque, pero es que inspirar es que me entre el aire al pulmón para vivir. Así que no me vengan a contar que ustedes no están inspirados, porque no estarían aquí hoy viviendo. La inspiración fundamentalmente requiere una disciplina, requiere un permanente encuentro con la información que a partir de ella crea procesos, como lo describía Andreu, y no me voy a detener.
Y la tercera expresión que utilizó mi amiga Sandra fue transformar. ¡Wow! 30 minutos para hablar de transformación no es fácil. Pero intento, en la segunda parte, expresar algunos elementos para ayudarles a pensar. Ese concepto de transformar tiene que ver en la práctica con lo que nos convocó. Eso que hoy nos convoca tiene que ver con mi amiga Mafalda. Mafalda se consiguió a Felipe. Felipe el filósofo se queda pensando, viendo a esta tropa que está claramente frente a nosotros y dice: he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda me avisan. Ustedes no tienen esa opción. Ustedes tienen que hacer que se ponga linda, porque son parte del proceso. Habrá dos tipos de seres humanos: los que esperan y los que hacen que suceda. La elección es de ustedes. Esa elección tiene que ver entonces con fundamentalmente lo que ustedes han aprendido en todo este proceso que ha iniciado la institución. Yo tuve el privilegio de conocerlo muy al principio. Y tuve el privilegio además de tener entre mis salones de clase en la Javeriana a un grupo bien nutrido de, como yo soy muy ignorante en estas cosas militares y policiales y de rango, iba a decir funcionarios, pero esa palabra a lo mejor no es la correcta, pero de seres humanos comprometidos con la policía. Y el tema de lo que ellos proyectaban generaba, o no, confianza en los que estábamos allí. Más allá de las naturales aprehensiones, de las que con mucha humildad los propios ciudadanos actores ayer describían. Esto que tiene que ver con comportamiento, que es lo que es la cultura institucional, tenía que ver fundamentalmente con la respuesta del quiénes somos que ayuda al posicionamiento retador que nos está planteando mi amigo Andrés. A cómo me articulo. Cuando el general esta mañana dijo el lenguaje propio de una institución como esta, por lo cual no es que me guste o no me guste, si lo diría igual no lo diría. Las organizaciones tienen un lenguaje, no puedes desdibujarlas, por el contrario, tienes que utilizar sobre ellas para apuntalar esa cultura. Y ahí está una palabra que dice articulación. Por cierto, entonces no es un tema instruccional, que es que nos mezclemos, que es que si no nos mezclamos no nos articulamos. Entonces, más allá de la instrucción, es la razón, el por qué y el para qué de esa necesidad. ¿Qué es lo que nos convoca justamente hoy? Esa figura de articulación, que es fundamental, tiene que ver con expresiones que son el verbo, es la frase que para ustedes construye esa coherebilidad y es generar condiciones para poder proteger esos derechos. Pero la otra, y para mí fundamental, y quiero tomar de ella un pedacito nada más, es fortalecer relaciones y construir confianza en los ciudadanos. Y esto me lleva, en la segunda parte de mi reflexión, a contarles una historia muy breve. En la Grecia antigua, aquellos señores vestidos de blanco que caminaban en las colinas con esa neblina, estos señores que se llamaban filósofos intercambiaban ideas. Resulta que habían dos tipos de habitantes de la Grecia antigua, de la polis, de donde viene, por cierto, policía. La polis tenía entonces dos tipos de habitantes. Unos que no se preocupaban por lo público, unos que no les importaba lo de los demás, unos que solo les importaban ellos como eje central del todo. ¿Y saben cómo se llamaba ese grupo de ciudadanos? Perdón, corrijo, ese grupo de habitantes se llamaban idiotas. El idiota, pónganlo en Google, googlean la expresión idiota. Yo conseguí nada más de 8 millones de toques en expresiones de idiotez. Bueno, idiotas, ¿qué significa idiota? Idiota justamente es aquel que no le importa lo público, que no participa en la vida de la polis, en la vida de la política. Alguien dirá, es que a mí no me gusta la política. No, no. Una cosa es que usted no tenga una
una actividad en un partido de la polis, es decir, del país, de la ciudad. Otra cosa distinta es que usted se ocupe, más que se preocupe, de lo que suceda en su polis. Ese señor que no lo hacía se llamaba idiota. ¿Cómo amarramos la idiotez que todos tenemos por dentro? Porque el otro grupo de habitantes de esa Grecia antigua se llamaban ciudadanos. El origen del concepto y en la ciudadanía de ese ejercer derechos y deberes tenía que ver con cuando me mandó el equipo de Sandra, tan bueno como Sandra y tan disciplinado y seguidor y controlador, pero está bien. Anoche terminé mi presentación, ya la entregué y va a estar en el CD. Pero eso que está ahí, que agradezco, no cuestiono, admiro, tiene que ver con cómo logro que el foco del mensaje logre el objetivo que el Congreso se ha propuesto. Esa visión que subrayé y dije, entonces hay que hablar de ciudadanía señores, para hablar de ciudadanía tengo que hablarles lo que no es ciudadanía. Y ya saben cómo se llama, idiotas. Así, en esa idiotez, en la construcción de confianza, es que entonces yo tengo factores de éxito para alcanzar esa confianza que yo necesito construir como institución. Una es evidentemente transparencia, otra es sostenibilidad. Lo que estamos haciendo es generar y buscar equilibrios, porque aquí lo que están no todos estamos uniformados, venimos de otras disciplinas y ustedes van a encontrar los equilibrios que ustedes requieren para fortalecer el proceso que es de ustedes y que lideran ustedes, siendo nosotros solamente facilitadores de procesos. ¿Cuáles son los factores que determinan la confianza en instituciones como esta? Dicho por ese ciudadano al cual ustedes, o para esos idiotas que exigen sin comprometerse. El primer elemento fundamental de la confianza es se tratan a todos por igual. Y el segundo es que sean fiscalizadas. Así que no se preocupen cuando estén exigiendo mayores niveles de fiscalización, porque quien está hablando es el ciudadano que para construir confianza valora los elementos que están allí y van a estar en el material de apoyo. No inventen la pólvora. Ustedes quieren sacar la buena calificación de la confianza. Ahí está lo que está esperando el colectivo. Ahí está lo que está esperando el ciudadano. Ahí está el que está esperando incluso el idiota. Eso es lo que hay que hacer. El checklist es sobre eso que está allí. Entonces no inventemos 15 cosas. Lo que tú me dijiste hoy me marcó, Andreu. Menos es más. Entonces no estemos inventando una lista de 100 cosas. Sobre esa base que está allí, todo eso es comunicación. Porque la percepción que se va a construir sobre este tema tiene que ver con la confianza. ¿Cuál es la confianza en la policía? Última investigación del Latinobarómetro 2011. En el caso específico de Colombia, está bastante por encima del promedio regional. Es de las policías que más se confía. La segunda pregunta que se hacía el Latinobarómetro, publicado en marzo de este año. ¿La delincuencia ha aumentado? Colombia es de los países donde menos la gente piensa que ha aumentado. No porque no la hay, es porque ustedes la controlan. Porque la hay, porque hay una absoluta y desbordada violencia en todas partes. Pero ustedes están haciendo el trabajo que hay que hacer. Y las encuestas lo están diciendo, lo están reconociendo. Vivir en un país es cada día más inseguro. Una inmensa cantidad de países dicen sí. Colombia está entre los últimos que dicen yo me siento mejor. Eso no era lo que yo conocí cuando el proceso 8000 y yo empecé a viajar a Colombia, donde cuando me buscaban casi me bajaban del avión y me bajaban por la escalerita y me metían en unos carros que aquello era, yo decía, qué horror. Y entonces el problema no era llegar y vivir eso, sino que cuando iba a otro país decía, yo estoy indefenso. O sea, yo estaba paranoico. Yo no sé si era por defecto o por exceso, pero esa no es la Colombia de hoy. La Colombia de hoy es la Medellín de hoy. Yo me recuerdo la primera vez que fui con Joan Costa y yo a presentar uno de mis libros, estábamos allá y yo decía, y todo el mundo con mucha disculpa, bueno, los temas de seguridad, yo decía, no me he sentido más seguro en mi vida que aquí, pero eso no es casual, eso es producto del tema que estamos conversando. El tema del bienestar, lástima que no tenga el tiempo para entrar en profundidad con muchas de las cosas. Una muy reciente investigación de Gallup plantea un elemento que ustedes deben ver con mucho cuidado, el tema del bienestar. El estado actual en el mundo hizo una investigación donde el 88% de los trabajadores, nosotros, los que trabajamos, dijimos
que nos comprometemos mucho más con la empresa si tenemos una causa social que la acompaña. ¿Tienen ustedes una causa más social que la construcción del bienestar en la seguridad, en la defensa? Esa visión que está allí en la encuesta de Gallup dice terriblemente, malas noticias, que el 53% de la clase trabajadora mundial dice que no está comprometido, porque el 20% dice, ni me importa. Estamos hablando de un 29% que dice, sí estoy comprometido. Quise hacer un zoom, quise hacer un detalle de Colombia. Y hurgué en la investigación para traerla aquí y encontré que de Latinoamérica, dentro de la mala noticia de que hay mucha gente no comprometida, en Latinoamérica es justamente Colombia el país donde hay más nivel de compromiso. Esto es conciencia. El último es Ecuador. No me pregunten dónde está Venezuela. Ya vieron dónde. Penúltimo. Esta realidad que está aquí es una oportunidad para ustedes. Porque si hay compromiso, entonces este gráfico toma una dimensión completamente distinta. Porque tienen la base fundamental para construir los acuerdos, para generar básicamente cuáles son esas prioridades y asumir los comportamientos modelando las actuaciones. Porque al final, este tema tiene que ver con modelaje, y este tema de modelaje tiene que ver con el encuentro entre lo económico, lo político, lo social y lo ambiental que ustedes hacen en el día a día. Pero ¿cómo está conectado eso con la planeación estratégica? ¿Cómo está eso conectado con la filosofía de gestión, los valores que los reúnen a ustedes? ¿Cómo está conectada con el recurso humano que tiene una administración? ¿Cómo está conectado con la comunicación y la estrategia? ¿Cuál es la brújula? Yo me atrevo y lo voy a saltar. Cuando escribía a finales de los 80, en los 90, lo publiqué, el tema de ingeniería de la imagen. ¿Cuáles eran los elementos para construir credibilidad? Dije, caray, pasado un par de años en el modelo, dije, pero es que la reingeniería, soy ingeniero civil, la ingeniería requiere una reingeniería, y la reingeniería es de coco, de pensamiento, porque la que hay que trabajar es la que está aquí. Y esa que está aquí tiene que ver con que los procesos socialmente responsables es lo fundamental. Entonces no es tema de programas aislados de sensibilidad y de apoyo al ciudadano, es de cómo es el proceso de principio a fin, no solamente ese programa o ese proyecto, sino cómo es el proceso de gestión. Por eso en este modelo... Papi, Teo, ¿qué sexo? ¿qué cosa? Sexo. Bueno, vamos a hablarlo, ¿eh? Pero no aquí. Y así es la vida. ¿Cabe todo eso aquí? ¿Y cabe todo eso aquí? ¿Por qué lo traje? Porque algunos de ustedes lo había visto. Porque entre ustedes, que no la voy a señalar, es una dama, había una muchacha para despistar. Señorita, para despistar más. Porque ustedes además le meten a la inteligencia. Entonces, para despistar más, contrainteligencia. Me dijo cuando vio esto en los salones en Javeriana, yo la vi que se rió mucho más que la mayoría. Y le dije, bueno, a ver, ¿por qué? No, me da pena. Y, me da pena. Y hasta que al final le dije, pero ¿y por qué? Dice, no, es que a mí me pasó una cosa así como esa. Sí, con mi hija. ¿Qué edad tenía? Ayer corregí, yo pensaba que tenía 10, pero tenía como 7. Y resulta, 6. No te delates. ¿Tuviste el esfuerzo dramático que hice para proteger la identidad? Es que por eso la inteligencia es hasta fácil, ellos mismos se hacen ver. Es más fácil de lo que uno cree, pero no vamos a hablar de eso porque me desvío el tema. 6. Le preguntó a ella, mamá, ¿qué es un preservativo? ¿Qué es preservativo? Bueno, pues imagínate la dramática reacción ante ese semejante, bueno, ya me había aclarado que ella era muy precoz, ¿no? Entonces, le dije, bueno, alguna vez me lo iban a preguntar. Entonces ella se armó de valor y empezó a explicarle, bueno, tú sabes, el preservativo, bueno, es así, tú sabes que... Y en la medida que iba describiendo aquello, le iba poniendo una cara de asco total hasta que dijo, guácala mamá, no me voy a tomar ese jugo que dice que tiene preservativo.
de la vida real. No es un comercial de televisión, le pasó a ella. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cuántas preguntas como preservativo nos hacen? Y antes de responder, ¿cuánto tiempo real le dedicamos a entender en su contexto, en su momento, en su realidad? La pregunta. Y nos lanzamos de golpe. Esto no es un librito, queridas amigas y amigos. Esto es criterio. Esto es una reflexión que genera criterio. Ese criterio tiene que ver con un elemento fundamental cuando hacemos estrategia. La estrategia para construir confianza tiene que ver con muchos elementos. ¿Qué le están pidiendo a los líderes de las empresas? Que me reflejen que yo le importo. ¿Qué le está pidiendo a ustedes el ciudadano que estaba aquí ayer en la tarde? Lo que me impactó es que yo importo. ¿Cómo ustedes me transmiten a mí que yo les importo? Es fundamental. Esa estrategia requiere mensaje. El mensaje requiere conciencia. Esa conciencia refiere compromiso. Ese compromiso exige reflexiones colectivas como las que estamos haciendo aquí. Esa desalineación entre lo que hacemos en recursos humanos, planeación estratégica y lo que la gente está pidiendo es lo que tenemos que cerrar en su brecha. Porque eso es lo que va a permitir construir la confianza a la que nos referimos. Esa realidad a la que me refiero está estudiada. ¿Saben ustedes cuáles son las habilidades, los capabilities, las capacidades organizacionales que tienen que construir ustedes para construir esa confianza y que ustedes sean percibidos como sostenibles? Están aquí. Las hard skills, que es la forma como se dice lo que tienen que estudiar. No es que uno nace aprendido, sino estudiar. Comienza por planeación estratégico y pensamiento sistémico. Palabras que ustedes han escuchado aquí. Eso es lo requerido para poder hacer la tarea a la que nos referimos. La segunda, el soft skills. O sea, esas formas actitudinales, aquí hay muchos más expertos que yo en esta materia y veo a Marcelo con ojos fijones, no voy a decir que me equivoque, pero más o menos tiene que ver con esas condiciones. Y tiene que ver en la práctica con cómo me comunico con los demás, cómo me vinculo con el otro, cómo inspiro al otro, es decir, que mi aire le llene los pulmones a su vida. ¿Cuál es el aire de ustedes como policías cuando hablan con el ciudadano? ¿O es que ustedes ni siquiera le dan el aire, sino que le soplan y lo tumban, generando terror? Porque por ahí no van hoy las formas como van a manejar la realidad. Así yo no hablo con mi hijo. Yo no hablo con mi hijo como mi papá habló conmigo. Es otra la realidad. Y sobre esa realidad hay además elementos que condicionan claramente que la más importante habilidad es comunicación. No porque yo me dedique a la comunicación. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes, Anna, and you have to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Cuéntame cómo usas el inhalador. Ustedes tienen que desarrollar las destrezas para manejar a los idiotas. Son gerentes de la idiotez o líderes de sus propias idioteces. Esa es una decisión individual. Yo ayer, por cierto, pregunté si culturalmente la palabra idiota significaba algo muy feo, porque lo iba a decir de todas maneras, pero iba a explicarlo en el contexto. Pero revísense, porque lo que estamos hablando es de que aun cuando ustedes sean expertos como mi querido doctor de la serie de televisión, la señora, ¿usted cree que yo soy un idiota? ¿Y cómo usted usa? ¿Cómo usted ejerce sus deberes? ¿Cuál es conciencia de sus derechos? Tiene que ver con, fundamentalmente, ¿qué está pidiendo para concluir entonces el mundo de la gerencia en materia de los grandes cambios de la única institución que yo conozco en el mundo que esté trabajando, por lo menos en el pedacito de mundo que he tenido el privilegio de conocer, que está trabajando realmente y profesionalmente el tema de la comunicación, que es la Policía de Colombia?
Tú escuchas la palabra DIRCOM hasta asociaciones internacionales, pero DIRCOM de la policía. ¿Y cómo se come eso? Bueno, ustedes lo tienen. Ustedes crearon una figura que es única para un cuerpo, una institución como esta. Seguramente envidia del resto de las empresas, de las instituciones públicas. Por cierto, que están buscando cómo copiar sanamente todos estos aprendizajes que ustedes están teniendo. ¿Qué dice? Señores, responsabilidad social es fundamental. 2, comunicación interna es fundamental. 3, intangibles, confianza, como uno de esos intangibles. Esos ciudadanos que están pidiendo esto que está aquí, me recuerdan otra vez a mi amiga Mafalda. Porque es que Mafalda tiene su particularidad y ella finalmente dijo, bueno, señores, esta situación es insostenible, yo tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y cierro mis mensajes del encuentro. Bueno, ahora sí estoy listo para hablar de responsabilidad. Pero es que cuando hablo de responsabilidad, tengo que hablar de un estado de conciencia. Y eso me trae una expresión que me pareció fabulosa del mundo de la policía. Porque conciencia es lo que se logra con acceso libre a la información, con libertad para elegir la información, para construir conciencia. Yo me he encontrado muchas más veces en mi vida profesional con instituciones inconscientes que con instituciones irresponsables. ¿Por qué? Porque cuando comprenden el impacto de lo que hacen, corrigen, es decir, entran en la conciencia. Entonces, el elemento fundamental en la construcción de conciencia tiene que ver con que en lo social, tiene que ver con cuál es el impacto positivo o negativo en esa sociedad de eso que yo hago o también de aquello que dejo de hacer. Y ese rol para una institución como la policía me lleva a la expresión más feliz que yo he conocido y es obediencia reflexiva. Y miren que le dediqué rato a estudiarla. Porque era inusual, primero la googleé, ¿no? Típico, la metí en Google. Chile me dijo no sé qué, bueno, muchos discursos en Colombia del tema. Señores, obediencia reflexiva tiene que ver con la base fundamental, con la piedra angular de la credibilidad de la institución. Y es, ustedes están siendo permanentemente preparados para tomar decisiones individuales que respondan a una cultura colectiva, que permitan el logro de una visión compartida y que cumplan con una misión a la que ustedes se comprometieron. ¡Qué espectáculo! No son frases bonitas, son conceptos. La decisión la tienen ustedes. Eso, que tiene que ver con obediencia reflexiva, les ayuda y les invita a amarrar el idiota que tenemos por dentro. Porque todos lo tenemos. Y esa idiotez tiene que ver, fundamentalmente, si me consigo el micrófono en algún lugar. ¿Qué lo hice? ¿Atrás? Gracias. Tiene que ver con el encuentro entre Manolito y Miguelito. Miguelito le dice, mira, ¿a vos qué te parece que hay que hacer para que los demás crean que sos un buen tipo? Y le dice el hijo de don Manolo, bueno, mira, Miguelito, lo que tienes que hacer es que los demás solamente crean que sos un buen tipo. Porque si llegan a darse cuenta, estás frito. ¿Se dan cuenta? Las redes sociales lo dicen segundo a segundo. Esa realidad de programas de responsabilidad social, de sensibilidad por los ciudadanos, tiene que pasar al rol individual del ciudadano como eje de esa responsabilidad. Y ese ciudadano, ustedes, tiene que ver con ese entramado en estas gráficas desarrolladas por el grupo de Sandra y que tienen que ver con la credibilidad y la confianza. Ese entramado que no son solo gráficos bonitos, expresan una filosofía, expresan un modelo de actuación, expresan fundamentalmente una institución que es y debe ser socialmente responsable. Esa institución socialmente responsable exige liderazgo socialmente responsable, consciente. Y ese liderazgo se enfrenta básicamente a una destrucción creativa, a una destrucción que es creativa en la medida en la que estoy rompiendo viejos órdenes. Lo decía con admiración y con mucha humildad Andreu. ¡Wow! Lo que ustedes están haciendo no es una cosa fácil. Porque cuando él dijo que no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, él, en la búsqueda del equilibrio, eso no significa sacrificar las disciplinas que hay. Pero estamos buscando obediencia, inteligencia, una reflexión responsable. Eso tiene que ver con una resignificación de lo social. Estamos inmersos en una realidad que está resignificando los temas sociales.
Y eso tiene que ver con reingeniería, pero de pensamiento, donde nadie tiene el monopolio de la razón ni la exclusividad de la mentira. Esa frase está acompañada con que entonces no es modernizar las cosas de atrás. No, amigas y amigos, nos vinimos hoy aquí a encontrarnos básicamente con otro objetivo. Y el objetivo es atreverse a modelar el futuro. ¿Y cómo lo modelo? Con mis actuaciones. Muchas gracias.